Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Saludos a todos en este día muy especial. Agradecemos a Dios por un día más de vida, por estar, gloria al Señor, y permitirnos poder salir a través de estos medios, las redes sociales, y poder predicar acerca de la palabra de Dios. Así es, sabemos que, gloria al Señor, a través de estos medios, hoy por hoy se está propagando, se está proclamando la bendita palabra de Dios, ¿no? Y es una alegría porque a través de este medio que llega a miles y miles de personas en toda la tierra, muchas personas pueden, gloria al Señor, escuchar la palabra de Dios y pueden, de cierta forma, gloria a Dios, reflexionar, ser edificados, ser consolados. Es una gran bendición, ¿no? Agradecemos a Dios por todo lo que Él está haciendo en estos momentos y queremos, gloria al Señor, poder en esta tarde, queremos hacer una oración, queremos que el Señor sea quien nos ayude, quien nos ilumine, quien derrame su gracia sobre nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Dios grande y fuerte, te agradecemos, oh Dios. Te agradecemos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque solamente tú, Dios mío, nos das la fortaleza, la fuerza para salir adelante. Solamente tú, Señor, nos fortaleces, nos levantas, nos animas. Solamente tú, Señor, haces que, Dios mío, nosotros permanezcamos de pie, Señor. Porque solamente tú, Señor, solamente tú, oh Dios, ilumina nuestras vidas, fortalece nuestro espíritu, Dios. Te agradecemos, bendito Dios, te agradecemos con todo el corazón. Señor bendito, en este día, seas tú, oh Dios, glorificándote, seas tú, Señor, moviéndote, seas tú, Señor amado, Señor Jehová, haciendo la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bendito Dios, bendito Rey. Señor, hoy nos inclinamos ante ti, inclinamos nuestra cabeza hacia ti, oh Dios. Señor, doblegamos nuestro corazón ante ti, oh Dios, y seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, hablando en nuestros corazones, edificando, Señor, nuestras vidas. Dios mío, corrigiendo, Señor, nuestros malos caminos, las malas obras, Dios del cielo y la tierra. Señor, Dios Todopoderoso, hoy te pido, Señor, que tú nos puedas confortar, que tú nos puedas exhortar, amonestar, Dios mío, capacitar a través de tu palabra, Señor, para estar preparados, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Te agradecemos, bendito Dios. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho hasta hoy. Señor, yo te suplico, te imploro, Dios mío, que esta palabra que hoy nos vas a hablar quede en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios mío, Señor, que esta palabra, Señor, transforme, cambie, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, oh Dios. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, maravilloso Rey. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Hoy, Padre Santo, pido por todas las personas que se van a conectar a esta transmisión, por lo que luego verán este video, Señor. Padre Santo, habla a sus vidas, tócalos, llénalos de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Padre bendito, Señor, a ti sea la gloria y la honra, Dios mío.
Gracias, Dios del cielo y la tierra. Señor, estamos delante de ti, oh Dios. Toca nuestros corazones, toca nuestras vidas, Señor. Tócanos con tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Amén. Amén. Gloria sea al Señor, toda la gloria sea al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Queremos también, antes de iniciar la predicación de la palabra, agradecer a Dios. También saludar, gloria al Señor, a nuestra hermana Ana María, a nuestro hermano Alexander, nuestra hermana Lucero, nuestro hermano Delmi. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Muchas bendiciones. Sigamos adelante en los caminos de Cristo. También nuestra hermana Nora Gutiérrez. Dios te bendiga, hermana Nora. Sigue adelante. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Saludos para nuestra hermana María, Julia. Gloria al Señor. Tu hermano José. Gloria al Señor. Nuestra hermana Margot. Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Saludos y sigamos adelante con Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. También queremos, gloria al Señor, saludar al siervo del Señor, William Taza. Dios le bendiga, amado siervo del Señor. Siga adelante predicando la palabra de Cristo Jesús. Amados hermanos, el día de hoy vamos a compartir un tema de vital importancia en la vida de todo ser humano. El título de este tema es No peques más. Así es. El pecado es dañino. El pecado es muy malo. El pecado es perjudicial. Puedo decirles que el pecado es más duro que el coronavirus. Porque el pecado te destruye, el pecado hace muchas cosas. Hoy vamos a aprender en la palabra de Dios cómo es qué significa el pecado. Porque yo le acabo de decir que el pecado es perjudicial, que el pecado es malo, que el pecado es dañino. Pero, ¿qué quiere decir la palabra pecado? ¿Qué es pecar? ¿Qué es pecado? Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, y vamos a encontrar la primera definición de lo que es pecado. Primera de Juan 3, 4, la palabra del Señor nos dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿no? Esto nos quiere decir, número uno, que el pecado es infracción de la ley, ¿no? Entonces, cuando habla de infracción de la ley, está hablando de quebrantar la ley de Dios, quebrantar la palabra de Dios, desacatar, desobedecer las palabras, los mandamientos, los preceptos, los estatutos que Dios ha establecido, ha dejado en su santa palabra, ¿no? Entonces, pecado es infracción de la ley. La persona desobedece cualquiera de los mandamientos, de los estatutos, de las leyes del Señor, está cometiendo pecado, porque eso es pecado, infracción de la ley, ¿no? En la palabra de Dios encontramos muchos mandamientos, muchas leyes que Dios ha dado a toda la humanidad, no solo a los evangélicos,
no solo a los hermanos, a las hermanas, a los cristianos, sino para toda la humanidad. Entonces, debemos entender que pecado es infracción de la ley, infringir la ley, transgredir la ley de Dios. Entonces, cuando hablamos de pecado, hablamos de eso, ¿no? Toda persona que no obedece, que no se somete a la palabra de Dios, está cometiendo pecado. Así es. Entonces, debemos entender, gloria al Señor, que, gloria a Dios, pecado es el desacato a cualquiera de los mandamientos que el Señor ha dado en su palabra. Entonces, que quede claro eso, ¿no? Pecado es quebrantar la ley de Dios, desobedecer la ley de Dios, la palabra de Dios. Así es. La Biblia no solamente es para los evangélicos, hermanos. La Biblia es el libro para toda la humanidad, para cada hombre, para cada mujer de esta tierra, de este mundo. La ley que Él ha dado no solo es para el evangélico, para el que asiste a un templo o congregación. La ley es para todo ser humano, gloria al Señor. Entonces, debemos tener claro eso. Pecado es quebrantar la ley de Dios, ¿no? Cuando hablamos de la ley de Dios, pues encontramos así, a grosso modo, algunas leyes, algunos mandamientos que les puedo mencionar, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, ¿no? No cometerás adulterio y así. Entonces, si un ser humano desobedece esos mandatos, no obedece esos mandamientos, está cometiendo pecado. Así es. Punto 2. La Escritura en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, la Escritura dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pecado es cuando una persona sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pecado es cuando una persona sabe hacer lo bueno y no lo practica y no lo hace. Eso también es pecado, ¿no? Al que sabe, si usted tiene conocimiento, si usted sabe, gloria al Señor, hacer lo bueno, pero usted no lo practica, no lo ejecuta, no lo hace, usted está cometiendo pecado. Así es. Entonces, pecado es cuando usted no hace lo bueno. Así es, cuando usted no practica lo bueno, usted está cometiendo pecado, ¿no? Entonces, debemos entender esto. Pecado es entonces cuando una persona sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿no? Entonces, hay muchas personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios, hay otras que no. Hay muchas personas que conocen acerca de las enseñanzas, los mandamientos, las leyes, los mandatos que Dios ha dejado en su palabra, pero no lo practican, no lo ponen por obra, no lo ejecutan, ¿no? Hay mucha gente que sabe, conoce de la palabra de Dios, pero no lo ejecuta, no lo hace, gloria a Dios, entonces está cometiendo pecado, está pecando contra Dios. Sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Eso es un pecado. Entonces, este es otro segundo concepto o definición de pecado según la palabra de Dios, según las Sagradas Escrituras. Ahora bien, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, la Escritura también define, tercera definición, a pecado. Primera de Juan 5, 17, vamos a verlo. Y la palabra de Dios dice: toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado.
Aquí vemos toda injusticia, pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? Es toda injusticia. Toda la injusticia es un pecado. Toda injusticia es un pecado. Cuando hablamos de injusticia, pues hablamos, gloria a Dios, ejemplo 1, ¿no? Cuando no se le hace justicia al pobre, ¿no? Cuando se benefician los ricos, los que tienen poder, y no se benefician los más vulnerables, pobres, necesitados, ¿no? Injusticia, ¿no? La injusticia, ¿no? Cuando no se le paga lo que es justo a un trabajador, ¿no? Cuando no se le hace justicia en la corte a una persona, ¿no? Cuando uno sale en favor, no de la persona que uno debería salir en favor, sino de la persona que ha causado el problema, ¿no? Entonces, eso es injusticia. Hay muchas maneras en las que gloria a Dios, se ejecuta la injusticia, ¿no? En la tierra hay mucha injusticia, en la tierra hay mucho pecado, ¿no? Pecado es injusticia. Ahora bien, en Proverbios capítulo 24, versículo 9, encontramos otra definición de lo que es pecado. Proverbios 24, verso 9. La palabra de Dios nos dice así. Vamos a leerlo. Dice: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. El pensamiento del necio es pecado. Entonces, ¿cuál es pecado? ¿Qué es pecado? Los pensamientos del necio, los malos pensamientos. Escuchen esto, hermano, hermana, amigo. Tener malos pensamientos, maquinar en tu mente pensamientos malos, perversos, depravados, eso es un pecado. Eso es pecado. Muchos piensan que pecado solamente es, gloria al Señor, ejecutarlo, que haya una acción, pero no es así. La Escritura también nos muestra que el pensamiento del necio, el pensamiento malo, ya es considerado un pecado, ya es pecado. Pecado es los pensamientos malos que hay, gloria al Señor, en la mente del ser humano. Entonces yo pregunto, ¿no? En la mente del ser humano, ¿cuántos pensamientos malos hay? ¿No? ¿Cuántos malos pensamientos hay? Pensamiento malo, pensamiento del necio es pecado. Entonces, si en la mente de un ser humano se halla el pecado, se hallan los malos pensamientos, esa persona ya está pecando. Así es. Ejemplo, si una persona en su mente se imagina, gloria al Señor, codicia a una mujer que tiene su pareja, eso es pecado, ¿no? Si una persona en su mente imagina, gloria al Señor, algún acto malo, eso ya es pecado. Aunque no se ejecute, ya eso está siendo un pecado, ¿no? Porque la mente, los pensamientos también son considerados como un pecado cuando se piensan cosas malas, cosas negativas, ¿no? Entonces hay que entender bien esto. Se peca cuando está uno pensando cosas malas, cosas pecaminosas, uno está cometiendo pecado. Amén. Entonces, que nos quede claro bien todo esto. Amén. Entonces, pecado es infracción de la ley. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, toda injusticia, los malos pensamientos son pecado. ¿Ya? Entonces, hasta ahí queremos en este momento. No olviden, ¿no?
lo que significa el pecado según las Sagradas Escrituras. Ahora, Jesucristo, cuando viene Jesucristo, nuestro Señor, utilizó esta expresión, no peques más, y se la dijo a dos individuos, a dos personas, a un hombre y a una mujer, en distintas ocasiones. Parte número 2. Los no peques más en las Sagradas Escrituras. En el libro de San Juan, capítulo 5, verso 14, vamos a leerlo. San Juan capítulo 5, verso 14, la palabra del Señor nos dice así: después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Ok? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. ¿A quién le dijo Jesús esto? Jesús le dijo esto al paralítico del estanque de Betesda, ¿no? Al paralítico del estanque de Betesda, Jesús le dijo, no peques más, no peques más, no peques más. Pero tú te preguntas, ¿por qué Jesús le dijo a este hombre, no peques más? Y la respuesta viene a continuación: para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. El pecado no conviene, amigo. Al ser humano no le conviene pecar. Al hombre y a la mujer no le conviene llevar una vida de pecado. Jesús mismo está diciendo, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. La Biblia no nos narra, gloria al Señor, cómo fue la vida de este individuo, gloria a Dios, qué cosas él cometió, qué cosas él hizo, pero indudablemente debemos entender, gloria al Señor, que Jesús le dijo, no peques más. Jesús le dijo, no peques más. No cometas pecado. No vuelvas a pecar. El pecado trae perjuicio. El pecado hace daño. La segunda ocasión en la que Jesús usó esa expresión, no peques más, fue cuando Jesús se lo dijo a la mujer adúltera. En San Juan capítulo 8, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Jesús le estaba diciendo, vete, pero no peques más. No vuelvas a pecar. No conviene el pecado. Querido hermano y amigo, hermana, señora, joven, señorita, no conviene el pecado. No peques más. No peques más. Usted tiene que entender algo. El pecado debe estar prohibido para nosotros. El pecado debe estar lejos de nosotros. Nosotros debemos estar lejos del pecado. No podemos nosotros convivir con el pecado. No podemos jugar con el pecado. Porque el pecado daña. Y daña mucho. Parte número 3. Yo le decía que el pecado daña.
Y ahora vamos a ver por qué. Porque el pecado trae consecuencias. Vamos a ver parte número 3, las consecuencias del pecado. Primera consecuencia, el pecado te aleja de Dios. El pecado te aleja de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, la escritura nos dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para no oír. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados. Primera consecuencia, el pecado te aleja de Dios. Cuando tú llevas una vida de pecado, cuando usted lleva una vida de pecar y pecar, Dios se aleja de usted. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es puro, y Dios no puede convivir con el pecado, y Dios no puede habitar en el pecado, con el pecado. Entonces aquí la escritura nos dice: vuestras iniquidades han hecho división, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado te aleja de Dios y provoca que Dios no te escuche por cuanto estás en pecado. El pecado te aleja, te separa de Dios. Cuando tú llevas una vida de pecado, estás separado de Dios, estás alejado de Dios, y el Señor no va a atender a tu oración. Así es. Acá la escritura también nos menciona: vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En San Juan 9:31 ratifica esta verdad y dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces el pecado hace que Dios no te oiga, hace que Dios aparte su rostro de ti, hace que Dios se aleje de ti. El pecado hace que Dios se retire de tu presencia. El pecado te separa de Dios, te distancia de Dios. Imagínense cuán lejos hoy en día está el ser humano de Dios. Hoy en día que estamos aquí en el Perú en cuarentena, y gracias a Dios que no se escucha de que están matando, robando, violando, hurtando, asesinando. Porque antes de que instauren la cuarentena, hermano mío, todos los días asesinato, violación, robo, delincuencia, borrachera, perdición. Era el pan de cada día, por decirlo así. ¿Cuán lejos está el hombre de Dios? ¿Por qué? Por el pecado. ¿Cuán lejos está el hombre del Señor? Por su pecado. El pecado te aleja de Dios, amigo. Señora, el pecado te aleja de Dios. Vivir en pecado te separa de Dios. Esa es la primera consecuencia. Estás separado de Dios. Si tú llevas una vida de pecado, estás separado de Dios. Tú puedes decir: oye, pero yo creo en Dios. Pero si tú llevas una vida de pecado, de desobediencia, de desacato a la palabra del Señor, estás en pecado. Y estás separada de Dios. Y estás separado de Dios. Segunda consecuencia. Salmo capítulo 38, versículo 3. La palabra de Dios nos dice así: nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos,
a causa de mi pecado. Este texto, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta palabra? Nada hay sano en mi carne. No hay paz en mi hueso a causa de mi pecado. Quiere decir, segunda consecuencia, el pecado trae enfermedades. El pecado ocasiona que vengan enfermedades. Y eso es lo que hoy tenemos que entender. El pecado ocasiona enfermedades. Trae enfermedades. Así es. Cuando el ser humano desacata la palabra de Dios, desobedece la palabra de Dios, va a originar que vengan enfermedades, que vengan males a la tierra. El pecado trae enfermedades. ¿Se da cuenta? Cuando el ser humano empieza a llevar una vida de pecado, está buscando su propio mal. Está buscando su perdición. ¿Por qué? Porque ese pecado va a ocasionar que vengan enfermedades y que golpeen su cuerpo y que afecten sus huesos y que afecten los órganos vitales de su cuerpo. El pecado trae enfermedades. En el libro de Salmos, capítulo 41, verso 4, según la Biblia, traducción lenguaje actual, dice así: yo le he pedido a Dios, tenme compasión, devuélveme la salud, pues he pecado contra ti. Cuando se peca contra Dios, cuando se comete pecado, estás atrayendo males, estás atrayendo enfermedades contra ti, porque el pecado desencadena enfermedades, males. El pecado desata enfermedades que vengan y azoten tu cuerpo y golpeen los órganos, el corazón, los riñones, los huesos, etcétera, etcétera. Esa es una razón muy importante por la que usted debe considerar no pecar contra Dios, porque el pecado ocasiona enfermedades. Tenga cuidado con el pecado. Tenga cuidado con el pecado. Escuche bien, usted puede estar sano. Usted no puede tener diabetes, usted no puede tener ningún tipo de enfermedad. Usted puede ser un hombre, una mujer muy sana, muy sano. Pero el pecado ocasiona enfermedades, ocasiona males. Y tengamos cuidado con eso, porque la Biblia nos advierte: nada hay sano en mi carne, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El pecado ocasiona enfermedades. Tenga usted cuidado, tengamos cuidado con el pecado. El pecado trae males. Si usted lleva una vida de borracheras, usted para borracho, cuidado, porque en algún momento puede venir una enfermedad que va a golpear su cuerpo, que va a azotar su salud. Si usted es un hombre infiel, mujeriego, si usted es una mujer infiel, cuidado, en algún momento puede venirle una enfermedad. No porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Tercera consecuencia: el pecado te esclaviza. En San Juan capítulo 8, verso 34, la palabra de Dios nos dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado
te esclaviza. Toda persona que empieza a pecar, ¿qué sucede? El pecado lo esclaviza. ¿Qué quiere decir esto? Que seas esclavo, que pierde su voluntad, que ya no rige la voluntad del ser humano, sino que el pecado va a gobernar tu voluntad, tu conducta, tu comportamiento, tus pensamientos, tus emociones. El pecado. Tú no controlas el pecado te controla a ti. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Todo aquel que hace pecado se hace esclavo del pecado, porque el pecado te va a gobernar, el pecado te va a dominar por cuanto estás pecando. Por eso que hay mucha gente que no entiende esto, ¿no? Hay mucha gente que piensa que uno peca y uno puede dejar el pecado cuando uno quiera, y no es así. Porque tú estás esclavo del pecado. Si tú has iniciado en el pecado, si tú estás pecando, eres esclavo del pecado. Estás sometido al pecado. Y por eso que en algún momento tú sientes que ya no deberías seguir pecando. Tú deseas ya no pecar, pero sigues pecando, sigues haciendo lo malo, sigues haciendo pecado. ¿Por qué? Porque estás sometido al pecado, porque estás inclinado ante el pecado, porque el pecado te ha subyugado, porque el pecado te ha gobernado, te gobierna, te domina, te sujeta al pecado y no te puede dejar. Y eso la Escritura dice, esclavo es del pecado. ¿Cuánta gente no puede dejar de tomar? ¿Cuánta gente no puede dejar de ser infiel a su esposa, a su esposo? ¿Cuánta gente no puede dejar de robar, de hurtar? ¿Cuánta gente no puede dejar de mentir? ¿Cuánta gente no puede dejar de hacer lo malo? ¿Cuánta gente no puede dejar de practicar lo malo? ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. El pecado los ha esclavizado y no pueden ser libres por sus propias fuerzas. No pueden encontrar la libertad por su propia disposición. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. Alguien tiene que liberarlos. Alguien tiene que liberarlos. Así como Dios libertó a su pueblo cuando era esclavo de Egipto, así Dios tiene el poder para libertar al ser humano del pecado que lo esclaviza, que lo gobierna, que lo hiere, que lo lastima, que lo daña. El pecado no conviene. Cuarta consecuencia: el pecado te quita el bien. En el libro de Jeremías, capítulo 5, verso 25, la palabra del Señor dice así: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Cuarta consecuencia: el pecado te quita el bien. El pecado te quita las cosas buenas. El pecado te quita las bendiciones que iban a llegar a tu vida. Lo bueno que has tenido, el pecado te lo quita. Te lo consume, te lo arrebata. ¿Cuánta gente, hermano y hermana, han perdido su hogar por un pecado? ¿Cuánta gente ha perdido el respeto de sus hijos por un pecado? ¿Cuánta gente
ha perdido 20 años, 25 años, 30 años de matrimonio por un pecado. ¿Cuántos? ¿Cuántos han perdido, gloria al Señor, tantas cosas por el pecado? El pecado te arrebata lo que más importante debería ser para ti. Te quita tu hogar, te quita tu familia, tus hijos, tus hijas. El pecado te arrebata el bien, lo bueno. Por eso en Jeremías 5:25 dice: y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El pecado te quita lo bueno que tú has tenido, te arrebata lo bueno que tú has poseído, te quita lo bueno, te quita el bien. Quinta consecuencia. Jeremías capítulo 15, verso 13. Dice así la palabra del Señor: tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio. La quinta consecuencia: el pecado destruye tu economía. Destruye tu economía. Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio. Esta consecuencia es terrible. El pecado destruye tu economía. Vivir en pecado no conviene a tus bolsillos. Vivir en pecado trae perjuicio, destruye tu economía. ¿Cuántas personas que han tenido dinero, han perdido su dinero, han perdido sus ahorros, su fortuna por el pecado? ¿Cuánta gente ha perdido todo lo que han construido? Han perdido casas, terrenos, bienes, inmuebles, carros, propiedades por el pecado. El pecado destruye tu economía. Pero ¿cómo es que el pecado te engaña tanto? Hay gente, escuche bien esto, hay gente que no se da cuenta. Hay gente que como tiene un gran negocio, una gran empresa, un buen sueldo, pecan y pecan y pecan. Piensan que para siempre tendrán ese trabajo, para siempre tendrán esas ganancias, para siempre les irá bien en el negocio, pero el pecado destruye la economía. El pecado destruye los recursos económicos, las finanzas. El pecado las consume, las destruye, desbarata tu economía. La Escritura dice: tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio. Pierdes todo. El pecado hace que pierdas todo lo que tú has tenido, tu riqueza, tus recursos. El pecado te lo quita. El pecado, la consecuencia del pecado es que pierdes el dinero, pierdes la riqueza, pierdes los recursos. No conviene pecar. No conviene el pecado. Si tú eres un empresario, si tú eres una empresaria, no peques contra Dios. No transgredas la palabra de Dios. No peques contra Dios, porque si pecas contra Dios, hay una terrible consecuencia, que tu economía será destruida. Hay muchos que se confían en que tienen bastante dinero y están en la cima, en la cúspide del éxito y la riqueza, y pecan, pero un día
caen, se desploman, porque así dice la palabra de Dios. Sexta consecuencia: el pecado trae muerte. En Romanos capítulo 6, verso 23, la escritura dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado trae muerte. ¿Cuántos han muerto como consecuencia del pecado? ¿Cuántos han muerto por infieles, por borrachos, por delincuentes, por ladrones? ¿Cuántos han muerto por ser asesinos? ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han visto la muerte por el pecado? Miles. Miles y miles de personas mueren por causa del pecado. Porque el pecado trae muerte. El pecado no trae vida. El pecado trae muerte. El pecado te sentencia a morir. No te conviene pecar. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En cambio, Dios sí te ofrece la vida. Si tú no pecas más, te alejas del pecado, el Señor te ofrece vida. Vida en abundancia. Séptima consecuencia: el pecado te hace ser del diablo. Usted dirá, se sorprenderá. Sí, el pecado te hace ser del diablo. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. La escritura dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué ocasiona el pecado, mi hermano? Mi hermana, amigo, joven, señorita. El pecado, el que practica el pecado es del diablo, es del diablo. Séptima consecuencia: el pecado te hace ser del diablo. Te hace ser del diablo. Hay muchos que dicen, yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Pero viven en pecado. Caminan en pecado. Llevan una vida pecaminosa. Y el Señor dice, el que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Tienes que entender algo: o eres de Dios o eres del diablo. Los que practican el pecado son del diablo, porque el diablo ha pecado. Desde el principio pecó, desobedeció a Dios. El que no peca es de Dios. El que se aleja del pecado es de Dios. Pero el que practica el pecado se hace del diablo. Yo te pregunto, ¿solamente puedes escoger entre Dios y el diablo? Solamente puedes escoger entre Dios, el Señor, creador de los cielos y la tierra, o el diablo. Tú decides a quién servir. Octava consecuencia, y con esto quiero finalizar este mensaje. Y la octava consecuencia vamos a encontrarla en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21, verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación. El pecado te excluye del reino de los cielos. El pecado te excluye del reino de Dios. Si tú llevas una vida de pecado, no entrarás al reino de los cielos. Si tú llevas una vida de pecado, de iniquidad, de hacer lo malo, no entrarás al reino de los cielos. Si tú vives siendo desobediente a la palabra de Dios, si usted no toma en serio las cosas de Dios, si usted no practica la palabra de Dios, si usted no pone en práctica la palabra de Dios, usted no entrará al reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos nadie entrará que sea inmundo o que haga abominación o pecado. Si tú deseas entrar al reino de los cielos, si tú deseas ser salvo, salva, no peques más. No vivas en pecado. Apártate del pecado. Apártate de la maldad. Apártate. Deja de hacer lo malo. Deja de desobedecer a Dios. Deja de traer dolor al corazón de Dios. A Dios le duele que el hombre peque. A Dios le duele que el ser humano se rebele contra Él. La palabra de Dios dice que en los tiempos de Noé el mundo estaba así como hoy, en pecado, en maldad, en crímenes, en cosas perversas y depravadas. Y la Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón. Cuánto pecado hay en la tierra, cuánta maldad, cuánta iniquidad. No peques contra Dios. No vivas en pecado. No vivas haciendo lo malo. El pecado no te va a traer bendición, el pecado te va a traer mal. Si tú vives haciendo lo malo y tú piensas, hasta hoy nada malo me pasa. Mira, hago lo malo, pero hasta hoy me va bien. Tengo dinero, estoy sano, tengo buenos carros, buen sueldo. No te engañes. En algún momento el pecado va a venir con todas las consecuencias de tu vida. Y ese día, amiga, señor, señora, será muy triste. Te lamentarás amargamente de no haber dejado el pecado. No juegues con el pecado. No te relaciones con el pecado. El pecado te va a hacer sufrir. El pecado te va a hacer llorar. El pecado te va a hacer perder lo más valioso, tu salvación, la vida eterna. Pero depende de ti. De ti depende. Nosotros, los predicadores, los pastores, predicamos, enseñamos la palabra. Y somos conscientes también nosotros que no debemos pecar. Porque esta palabra no solo es para ti, también es para mí. No debemos pecar. Tú y yo debemos vivir una
vida sin pecado, una vida de obediencia a Dios. Cierra tus ojos ahí donde usted está. El pecado siempre traerá lo malo. Tus pecados lastiman, hieren el corazón de Dios. Dios no creó a la raza humana, al ser humano, para que peque. Dios creó al ser humano para que lleve una vida conforme su voluntad del Señor. Pero el ser humano se ha rebelado contra Dios. Pero el ser humano se ha apartado de Dios. Pero el ser humano se ha alejado de Dios. Pero el ser humano ha hecho caso omiso a la palabra de Dios. La tierra está llena de pecado, llena de maldad, llena de iniquidad. Nuestro país está de pecado. Cuánta maldad, cuánto pecado hay. Es necesario no pecar más, no ofender a Dios. No ofendas a Dios, no lastimes más a Dios. Determínate a no vivir en pecado. Determínate, disponte a no seguir pecando contra Dios. Joven, deja el pecado. Señorita, deja el pecado, deja de pecar. Deja de hacer lo malo delante de Dios. El pecado te va a pagar mal. Acércate a Dios. Acércate al Señor. Vuélvete a Dios. Deja lo inmundo, deja la inmundicia, deja el pecado. ¿Qué ganarás en el pecado? ¿Qué ganarás pecando contra Dios? Tienes que cambiar. Tienes que ser diferente. Tienes que ser distinto, distinta. Con Cristo todo es posible. Por nosotros mismos no podemos liberarnos del pecado. Pero si le confiamos nuestra vida al Señor, si nos entregamos a Él y vivimos en Él, venceremos al pecado. Venceremos al pecado. Es tiempo de dejar el pecado. Es tiempo de dejar la maldad. Es tiempo de corregirnos. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de ser diferentes. Es tiempo de ser distintos ya. Basta ya de pecado. Basta ya de vivir en pecado, en maldad. Basta ya de vivir así. Basta ya de vivir en desobediencia, en rebelión contra Dios. Basta ya de ser injusto. Basta ya de tener una mente mala y perversa. Basta ya. Apártate del pecado, hombre, mujer, apártate. No toques el pecado. No practiques el pecado. Sal del pecado. Aléjate del pecado, varón. Aléjate, mujer, del pecado. Busca a Dios. Entrégate a Él. Todavía hay tiempo para ti. Todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza para ti. Sal del pecado. Cristo murió para darnos la salvación eterna. Pero si vives en pecado,
no tendrás la salvación de Dios. Vuélvete a Dios. Acércate a Dios, amigo. Acércate a Cristo, y Él perdonará tus pecados. Él limpiará tu corazón, limpiará tu alma. Acércate a Dios. Acércate a Cristo. Acércate a Dios. Él te perdonará. Él limpiará tus pecados. Señor, yo te suplico por cada hermano, por cada persona, por cada hombre y mujer que verá esta transmisión. Señor, enargúyelo. Señor, quebrántalo. Señor, tócalo, bendito Dios. Y que haya arrepentimiento. Y que haya, Señor, un nuevo nacimiento. En el nombre de Cristo, Señor amado. Señor, toca, Padre, el pueblo. Toca la humanidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Tú no naciste para pecar. Tú naciste para llevar una vida correcta ante Dios. Es tiempo de cambiar. Y si tú cambias, cambiarán los tuyos. Y si tú te corriges, los tuyos también se van a corregir. Padre, bendice a cada persona en el nombre de Jesús. Transforma nuestras vidas. Gracias, porque confiamos en que tú perdonas los pecados. Perdona hoy los pecados de aquellos que hoy están arrepentidos y se han decidido, se han determinado a cambiar. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. La gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Estimados hermanos y amigos, no pequemos contra Dios. Vivamos una vida como Dios quiere, como Dios desea. Agrademos a Dios. Vivamos conforme Dios ha estipulado en su palabra. Y estaremos bien. Y traeremos alegría al corazón de Dios. Amén. Gloria al Señor. Queremos saludar, gloria a Dios, a nuestra hermana Carol Santos. Dios te bendiga, hermana Carol. Dios te bendiga. Saludos también para su papito, el Señor, Reinaldo Santos. Bendiciones. Gloria a Dios. Dios le bendiga ricamente. También saludos para nuestra hermana Liz. Hermanita Liz, Dios te bendiga. Un abrazo fraterno. Gloria al Señor. Saludos para nuestro hermano Percy Saldívar, allá en la ciudad de Tarma. Dios te bendiga, hermano Percy. Saludos para tus padres, para toda tu linda familia. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Saludos para la hermana Guillerma, hermano Juan, Jefferson. Dios le bendiga. Nuestro hermano Milka, nuestra hermana Ketty. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Saludos también para nuestra hermana Mónica, también en la ciudad de Tarma. Dios le bendiga, hermanita Mónica. Saludos para Yadira. Dios le bendiga. Y sigamos adelante con Jesucristo. Así es. Gloria al Señor. Hermanos, gloria a Dios. Hay que seguir adelante, ¿no? Amén. No dar lugar al pecado. Vivir una vida sin pecado. Sí se puede. Con Dios todo es posible. Amén. Que Dios
bendiga vuestras vidas. Sigamos en oración, en alabanza, adoración y escuchando más palabras del Señor. Que Dios les bendiga ricamente. Alabado sea el Señor. Mañana sábado nos reencontramos 5 de la tarde, mañana sábado. Así que Dios les bendiga. Yo me quedo en casa. Bendiciones.